Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a otro webinar de Dev Academy. Bueno, hoy presentamos el webinar Microservicios y Apificación para Desarrolladores. El webinar está a cargo de José Julián Ariza Valderrama. Hola José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Camila? Bien. Bueno, bienvenido. José es colaborador de Dev, va a estar acompañándonos en este webinar durante toda la presentación. Unas cositas técnicas antes de dar comienzo y dar paso a lo profundo de la temática del webinar. Pueden hacer sus preguntas durante toda la presentación. Tenemos dos maneras de preguntar. Vía chat, las escriben en el chat y al final se las leemos a José en la ronda de preguntas. O para los valientes, levantan la mano. Hay un botoncito que es así, una manito levantada, levantan la mano y les habilitamos el micro. Tengan en cuenta que no sale la cámara, solo el micro. Así que bueno, como siempre decimos, anímense a preguntar, que hoy tenemos el especialista aquí acompañándonos. Ahora sí, José, todo tuyo al piso y nos encontramos al final. Vale, muy bien, gracias, Camila. Bien, pues buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Como ya les comentó Camila, vamos a estar en nuestro webinar sobre microservicios, ¿vale? Sobre todo porque esta es una tendencia que cada vez es más popular en empresas, en incluso cursos, en muchos talleres que estamos impartiendo. Y la idea es conocer qué son, para qué nos sirven, de qué forma podemos implementarlos. Y lo que quizás puede ser hasta más complicado es cómo vendérselo a nuestra empresa, seamos nosotros quienes implantamos los microservicios o si somos empleados de una consultora y queremos que se utilicen estas tendencias. Pero bien, antes de entrar en materia, vamos a conocernos un poco más. Como ya les comentó Camila, soy José Julián Ariza, fundador de Impacto Tecnológico desde el 2006. Pueden ubicarnos en nuestra web, impactotecnológico.net. Y en los últimos años me he desempeñado como líder estratégico de equipos en desarrollo ágil, tanto en modalidad online como presencial. Hemos trabajado con distintos equipos de desarrollo a lo largo de diferentes países, entre Venezuela, que es el país con el que principalmente trabajamos, México, Argentina, Emiratos Árabes, Australia, entre otros países y diversas localizaciones. Y actualmente me encargo de liderar un equipo de desarrollo en la parte de arquitectura de software y gestión de proyectos. Tenéis mis datos de contacto para comunicarnos por cualquier pregunta o algún punto que quieran detallar, sea relativo a la parte del webinar de microservicios o alguna otra tecnología con las que trabajamos, sea la parte de JavaScript, PHP, Java propiamente, Big Data, NoSQL, entre otros. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Por dónde empezar? Necesitamos saber qué es un microservicio, qué son los microservicios, qué es una arquitectura basada en microservicios. Bien. Los microservicios, como tenemos en la presentación, son un estilo arquitectónico que estructura una aplicación como una colección de servicios ligeramente acoplados que implementan capacidades empresariales. Vamos a detallar un poco esto, ¿vale? Bien, primero es un estilo arquitectónico, no es una pieza de software específica. Al final sí producimos piezas de software, evidentemente, pero es un estilo de arquitectura para nuestras aplicaciones o sistemas. Otro punto interesante de la definición formal es que es una colección de servicios ligeramente acoplados. Bien, al hablar de microservicios es una colección de elementos. Por lo tanto, dentro de un proyecto, dentro de un sistema, tendremos bastante más de uno, ¿vale? Tendremos varios microservicios, ya comentaremos para qué y bajo qué características. Sin embargo, son servicios, ¿ok? Esta es una arquitectura que trae lo bueno de SOA, las arquitecturas orientadas a servicios, y también se nos menciona que son ligeramente acoplados. Es decir, veremos que una de las características de los microservicios es que pueden ser independientes, pero se busca que sean interdependientes, es decir, que puedan trabajar de forma autónoma, sin embargo que en conjunto puedan producir un sistema completo. ¿Bien? Las arquitecturas de microservicios permiten la entrega y despliegue continuo de aplicaciones, desde aplicaciones muy sencillas, muy pequeñas, hasta bastante más grandes y más complejas. Algo también interesante de las arquitecturas de microservicios es que son independientes de la herramienta de desarrollo que estemos utilizando. ¿Vale? Entonces, este es un punto interesante porque nos permite poder tener una arquitectura con diferentes plataformas o con diferentes lenguajes dentro de la misma plataforma y de esa forma poder nosotros tener sistemas mixtos al margen de la tecnología.
permitirme ajustar un detalle por acá en cuanto a los datos. Hay un dato mal escrito por aquí, un segundo. Ok. Dándole el mensaje a Camila para hacer una actualización. Bien, continuamos entonces. Bien, como comentábamos, los microservicios tienen esa característica que pueden ser independientes del lenguaje de la plataforma y pueden convivir. Es cierto que esto nos obligará de cierta forma a poder tener algo o alguien que se encargue de orquestar, de entender todos estos servicios y establecer también la comunicación. Bien, vamos a ver un poco de cómo lo hacemos. Igualmente ajustar unos datos por acá para poder continuar. Okay. Muy bien. Vamos a hacer ahora una comparativa para poder entender la diferencia real entre un microservicio y las aplicaciones o las herramientas tradicionales con las que venimos trabajando en cuanto a sistemas, ¿vale? Bien, en la presentación pueden ver una imagen en la cual hacemos una comparativa de las aplicaciones tradicionales o monolíticas y los microservicios. Esta imagen es interesante, me gusta bastante porque nos muestra cómo tenemos un monolito, claro, que vendría a ser una aplicación tradicional de muchas capas, pero dentro de una sola, y los microservicios como componentes independientes, pero que pueden en conjunto darnos una solución. Vamos a ver otra. Bien, aquí en esta tenemos un punto interesante porque se nos habla sobre la evolución, ¿vale? En este caso, si nos ubicamos en los años 90 y un poco hacia atrás, vemos cómo hablábamos antes de tener arquitectura SOA, de los monolitos propiamente dichos, ¿vale? Donde había un alto nivel de acoplamiento, donde teníamos una gran pieza de software con toda su funcionalidad. Recientemente, a principios de año, en el equipo de impacto tecnológico estuvimos trabajando en un proyecto de alto alcance para un importante banco internacional y nos encontramos que a través de los distintos países en los cuales estuvimos trabajando, su arquitectura pues justamente databa de un poco más de 20 años. Era una arquitectura fuertemente acoplada y pues evidentemente en estos tiempos lo que buscaban era el desacoplado, lo que buscaban era poder tener una estructura de APIs y luego evolucionar a microservicios de tal manera de poder exponer mayor capacidad de procesamiento y también poder exponer mayores servicios a sus clientes. Bien, luego para los años 2000 aparece SOA, ¿vale? La arquitectura tradicional. Aquí ya empezamos a ver cómo se medianamente desacoplan algunos de los elementos, por lo que podemos tener servicios independientes, sin embargo, muchas veces cada bloque de servicios constituía un pequeño monolito, ¿vale? Pero llega la revolución, a partir de 2010 se desacopla totalmente. La idea es que podamos independizar de forma completa nuestros desarrollos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Pensemos igualmente en un sistema del sector banco, sector seguros, ¿vale? Por ejemplo, en un sistema de este estilo se tendrán diferentes líneas de negocio. Por ejemplo, pensemos que están las líneas de negocio de seguros de vida, de seguros de vehículos, seguros de personas, seguros de hogar, entre otros, ¿vale? Bien, esas son nuestras líneas de negocio. Sin embargo, dentro de cada línea de negocio hay distintos procesos, ¿ok? Cada una de estas líneas de negocio tendrá el proceso para gestionar a todos sus usuarios, también para todo lo que tiene que ver con la operativa propiamente dicha de sus pólizas, para hacer la parte de reaseguros, para hacer la parte de siniestros, de facturación, de cobranzas. Todos estos son procesos dentro de una misma línea de negocio. ¿Qué ocurre en una arquitectura pre-SOA, más o menos estas de la época de los 1990 en adelante? En que se tenía un gran sistema donde estaba todo fuertemente acoplado, donde se tenía un único punto central para toda la gestión de los usuarios, sus cobranzas, las notificaciones, facturación, entre otros. Bien, en SOA, ¿en qué nos encontramos? Al avanzar a SOA nos encontramos igualmente con una arquitectura central
pero donde ahora hay un monolito por línea de negocio, por ejemplo. Sin embargo, se encontraba el hecho de tener que repetir código entre los distintos procesos de negocio o al final volvían a acoplarse en uno solo para reutilizar. Bien, ¿y cuál es el cambio de paradigma que añaden los microservicios? La idea es que podamos tener, independientemente de los procesos que tengamos en cada línea de negocio, pequeñas piezas de software independientes, autónomas, que procesan una única tarea, que tienen una responsabilidad base que es la que ellos deben ejecutar. Un microservicio pudiéramos también definirlo como un conjunto de características, de funcionalidades que se ejecutan en un propio proceso. Cada servicio debe implementar una funcionalidad específica del negocio. Ellos pueden ser desplegados de forma independiente, pueden estar programados en distintos lenguajes, pueden usar incluso su propia base de datos. Estos microservicios deben ser totalmente independientes, sin embargo, en conjunto nos ofrecerá toda una plataforma, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos nosotros trabajar en arquitecturas de microservicios? Vamos a ver algunas imágenes más. En esta vemos igualmente una comparativa donde ahora tenemos pequeñas piezas que forman un todo, ¿vale? Ya un poco más cercano a lo que vemos, versus la arquitectura incluso multicapas de una plataforma monolítica. Bien, aquí ahora vemos que se segmentan las responsabilidades. Empezamos a separar estas capas en estas pequeñas piezas. Podemos ver esta imagen para pensar en que cada una de las capas que tenemos es cada una de estas pequeñas piezas de microservicios. Y una ilustración más ya nos muestra también esta evolución de lo cuadrado, lo cerrado, lo estructurado a los microservicios, que aunque tienen una estructura, hay mayor libertad para encajar las piezas. Bien, vamos a ver algunas de sus características principales. Por ejemplo, la eficiencia y simplicidad. La idea es que sean pequeños servicios y que estén especializados, como comentábamos, que se encarguen de realizar una única tarea de manera puntual, de manera específica. De lo contrario, no será un microservicio. Entonces recordemos, son servicios pequeños e independientes, ¿vale? Que tienen unidades de despliegue específicas, están especializados y por lo tanto no agrupan una gran cantidad de funcionalidades. Otra característica de un contexto de microservicios es su heterogeneidad. Es interesante el hecho de que puedan convivir microservicios con diferentes tecnologías, porque ¿qué nos solemos encontrar en muchas empresas? En que su arquitectura de desarrollo toda es o .NET, o toda es Java, o en algunos tienen algo un poco más antiguo como COBOL u otras herramientas. ¿Qué obliga esto? A que las empresas tienen que contratar especialistas en cada una de estas plataformas de desarrollo para poder evolucionar sus sistemas. La idea es que con los microservicios podamos ir evolucionando con el lenguaje con que mejor se desenvuelva la empresa. Podemos ir trabajando sea en Java, sea en .NET y luego, junto con las características que tienen los microservicios, podremos integrarlos y trabajar con ellos de una forma transparente. Bien, otra característica es la escalabilidad. Se busca que sea eficiente, elástica y horizontal y bajo demanda. ¿Qué nos quiere decir esto? La idea es que los microservicios puedan, al ser piezas de software pequeñas, al ser piezas que representan a un proceso en particular, van a poder escalar y vamos a poder trabajar con un balanceo de carga interesante. Que puedan escalar de forma horizontal, es decir, podamos tener tantos nodos como sea necesario y tengamos un elemento que orquesta o dirige el proceso de carga. También de que van a ser bajo demanda, es decir, podemos pensar en que un proyecto con microservicios puede arrancar con un único proceso en ejecución, con unos cuantos hilos del mismo. Sin embargo, si nos encontramos con complejidades o va creciendo el sistema o van aumentando los usuarios, la idea es que podremos duplicar, crear una nueva instancia de este microservicio con todos sus procesos, igualmente sus hilos en ejecución, pero ahora se van a balancear y por lo tanto no se afecta la operativa en ejecución de ese microservicio. Efectivamente, no hay que detener el microservicio inicial para añadir otro y se empiece a balancear. Esto no es necesario. ¿Okay? Bien, la independencia, ya hemos hablado bastante de esto, ¿no? La idea es que sean funcionalidades aisladas e independientes. Sin embargo, cuando se nos habla aquí de aisladas, no quiere decir que va a ser pues, ciertos bordes de los sistemas, cosas que no tienen mucha relevancia o mucho peso.
Por el contrario, se busca que puedan ser elementos centrales, quizás hasta neurálgicos de un sistema, porque los utilizan en muchas otras líneas de negocio, en muchos otros procesos, pero que puedan ser reutilizables. ¿Bien? Una característica que ahora es parte de las ventajas de los microservicios es relativa al time to market. Es decir, cuando podemos tener un menor tiempo de entrega, vamos a poder tener una mayor rapidez en conseguir el retorno de inversión. Esto es súper interesante, en especial para la parte gerencial y ejecutiva de las organizaciones, porque hoy por hoy, ¿qué suele encontrarse? De que la producción de un proyecto de desarrollo, aunque sea una web sencilla o algo, hay que empezar en 6 meses o más. ¿Vale? No solamente por el desarrollo como tal, sino por todo el proceso que hay detrás de despliegue, de implantación, entre otros. Aún así, el proceso de desarrollo suele ser complejo. Lo que se busca con los microservicios es que puedan ser desarrollos mucho más pequeños, podamos tener muchos más releases en una semana, en un mes, y por lo tanto tengamos en marcha más operativa y más funcionalidades. Por lo tanto, tendremos mayor retorno de inversión y más rápido. Y lo siguiente es el desarrollo independiente. Se busca que tengan alta disponibilidad y capacidad de replicación. Como comentábamos hace un rato en cuanto a la escalabilidad, ¿no? La idea es que al ser piezas separadas, piezas aisladas, van a poder trabajar de una mejor manera. Bien, las arquitecturas de microservicios nos permiten, por lo tanto, adoptar nuevas tecnologías más rápido, ¿no? Porque al poder empezar a evolucionar en esta arquitectura, vamos a empezar a ver que los datos se manejan de una forma descentralizada. Lo tradicional es que tenemos una única gran base de datos para todo un sistema y allí reposan todos los datos. No tiene por qué ser necesariamente así. Incluso a nivel de la definición oficial de microservicios, se prefiere que cada uno de ellos pueda gestionar su propio conjunto de datos. Bien, si pensamos en esto ya, pero si tenemos un microservicio para gestión de usuarios, otro para facturación, pero a su vez cada uno va a gestionar sus propios datos, ¿cómo podemos, por ejemplo, emitir una factura con todos los datos del usuario cuando no los tengo? ¿O cómo podemos emitir un aviso de cobro en base a una factura de un usuario en particular si estos datos están centralizados cada uno en su respectivo lugar? Pues bien, la estrategia se basa en la comunicación entre los servicios. Si, por ejemplo, el servicio de facturación requiere datos del usuario como tal, pues tendrá acceso a uno de los endpoints del microservicio para obtener esta data. A su vez, en el caso del departamento de cobranzas o del servicio de cobranzas, hará lo mismo. ¿Pero de qué forma? ¿Va a llamar a facturación para que su de facturación llame al proceso de gestión de datos de usuario? No. Va a llamar al sistema, al proceso de facturación, al microservicio de facturación, para obtener los datos estrictos que necesita relativos a su facturación. Y él llamará al proceso, al microservicio de usuarios para obtener esta data, unirla y poder presentar o emitir esa alerta, esa llamada. ¿Qué vemos con esto? De que la comunicación puede ser entre todos, de todos a todos. Este es un diseño evolutivo, la idea es que vaya pudiendo crecer, que no se depende de que, bueno, solamente la manera de llegar a esa información es siguiendo 3, 4 canales acoplados. No, por el contrario. Como hablábamos, son servicios ligeros con alto nivel de desacoplamiento. Bien, otra característica interesante de los microservicios es que son diseñados pensando en las fallas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver más adelante en una ilustración donde se habla de los componentes de los microservicios. Y uno de ellos es el uso de un patrón que permite ser tolerante ante fallas, ¿vale? Todo esto ya, por supuesto, se verá en el detalle de la implantación, ya no en un webinar, sino en un curso. Sin embargo, lo que buscamos es que podamos tener todos esa visión de qué características tiene un microservicio, ¿vale? Bien, pero hablábamos de esta comunicación entre ellos. ¿Cómo se hace? El concepto que se tiene es el de tuberías inteligentes y simples. ¿Qué quiere decir esto? La idea es que si, por ejemplo, hay un microservicio que tiene cierta información, por ejemplo, la de los datos de usuario, él va a poder recibir una solicitud para devolver esa información. La idea es que se van incluso a, de cierta forma, coreografiar los pasos que debe seguir el flujo de información dentro de un proceso en particular. ¿Y de qué forma? ¿Cuáles son estas tuberías? Lo típico es que son peticiones REST, ¿okay? Que es una aplicación HTTP que expone estos servicios para poder establecer la comunicación. Sin embargo, algo que está evolucionando bastante es el mecanismo de mensajería a través de colas. Esto puede utilizarse RabbitMQ, Kafka, que está creciendo mucho en el sector, CiloMQ, entre otras tecnologías similares.
¿Por qué se utiliza esta estructura de mensajería en los procesos de microservicios? Porque la idea es que podemos tener lógica independiente, que puede ser llamada desde otro proceso, pero que aún así no tiene por qué ser un proceso síncrono, sino se puede dejar el mensaje y el proceso lo consumirá cuando sea el momento oportuno para ello. Igualmente, si necesito la respuesta, estaré consumiendo o escuchando de una cola donde dejen mensajes específicos que yo voy a procesar. Bien. Bien, con esto tenemos ya una visión inicial de esta tendencia de microservicios. La idea es que puedan funcionar como un sistema evolutivo, como un sistema en pleno proceso de crecimiento y que por lo tanto puedan escalar. Sin embargo, esto nos hace pensar en ciertos puntos que hay que resolver. Por ejemplo, ok, vamos a tener distintos microservicios, pueden ser independientes. Bien, ¿y cómo vamos a localizar esos distintos microservicios? Vamos a tener IPs distintas, ¿de qué forma vamos a poder llegar a ellos? Otro punto es la misma tolerancia a fallos que hablábamos. ¿Cómo podemos solventar o superar la caída de algún microservicio? Y esto también nos lleva a pensar en la complejidad que puede ocurrir en cuanto a configuración. Si los tenemos independientes, desacoplados, ¿cómo establecemos sus parámetros para que pueda tener un estándar, una línea común de ejecución? Otro punto también a tener en cuenta en cuanto a estas cuestiones a gestionar o resolver es el manejo de los logs. Si tenemos sistemas independientes nos vamos a llenar de logs y por lo tanto encontrar una falla, encontrar un punto de referencia para poder hacer alguna corrección pudiera hacerse complicado. Veremos qué estrategia se tiene dentro de microservicios. Y el último punto también para considerar en esta parte de las posibles implicaciones es la gestión de despliegues. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos a cabo la gestión de despliegues de microservicios pensando en instancias independientes, procesos Java independientes corriendo, procesos .NET por otro lado, máquinas separadas, incluso aislados geográficamente? Bien, vamos a ver en una pincelada rápida todas estas características, ¿vale? Vamos a aprovechar la ilustración que tenemos en la diapositiva, donde vemos que puede existir una nube de microservicios, pensemos como pequeñas piezas de software, que pueden ellas luego acoplarse ligeramente para crear un nuevo sistema. Estas siglas que vemos, SCS, son Self-Content System, sistemas autocontenidos. Podemos pensar en cada uno de ellos como esas líneas verticales de un proceso de negocio. Si incluso utilizamos los colores de las piezas de la ilustración, vemos que hay dos de ellas que se reutilizan en el sistema autocontenido 1 y 2. Por lo tanto, buscamos eso, que sean piezas de software que puedan estar ejecutándose en una misma instancia, pero al trabajar en conjunto conforman un sistema. Si esto no lo viéramos desde la forma de piezas acopladas, sino que lo viéramos desde el sistema, pensaríamos en que tenemos solamente 4 procesos en ejecución: el rojo, el gris claro, el gris oscuro y el azul claro. Sin embargo, al ser solamente 4 que están en ejecución, pero cada uno tiene la coreografía, tiene la definición de a quién debe llamar, podemos a su vez sacar 2 líneas de procesos de negocio independientes. ¿Bien? Recordar que si en algún momento tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden comentarlo por el chat o pueden igualmente levantar la mano y lo comentamos. Bien. Vamos a continuar. Bien, una frase interesante sobre los microservicios. La tendencia natural en cuanto a estos es a crecer, tanto por nueva funcionalidad de los sistemas como por el escalado horizontal. En empresas que ya actualmente están trabajando con microservicios, vamos a ver que el número que tienen es muy, muy grande. Hay un referente principal, vamos a hablar brevemente de ellos ahora, ¿vale? Pero su arquitectura es bestial en cuanto a cantidad de microservicios en ejecución. Cada vez va aumentando y no se detienen porque evidentemente están viendo que es la línea a seguir. ¿Vale? ¿Hay alguien que conozca, pueda comentar por el chat o pueda comentar audiblemente cuál sería una empresa por excelencia que trabaja con microservicios, quienes han sacado adelante este estándar? Vamos a dar un par de segundos. Bueno, yo voy a comentar, ¿eh? La empresa es Netflix, ¿okay? Netflix, este servicio que conocemos para ver series o ver películas. Ellos actualmente cuentan... Disculpame, te habían comentado, te habían puesto Netflix. Pusieron Netflix, Google, Spotify, LinkedIn, pero bueno, Oscar Gómez Soriano puso Netflix.
Ok, perfecto. Sí, en este caso nos referimos a Netflix porque ha sido uno de los pioneros en tenerlo. Es cierto que Spotify es uno de los que también está trabajando con arquitecturas de microservicios, ¿vale? Bien, en el caso de Netflix, que es el punto que tiene mayor incidencia en la parte de microservicios, ellos, según un estudio medianamente reciente, oscilan entre los 50 millones de suscriptores aproximadamente, un poco más, y más o menos unas 2 millones de peticiones al día. Ellos en su arquitectura, en la última revisión, tomando esta información de la web de Spring, ellos comentaban que tenían alrededor de unos 500 microservicios distintos, ¿eh? Si lo pensamos bien, pero lo que hacen es transmitir streaming de vídeos, pero tienen 500 microservicios independientes. Si nosotros pensábamos en desarrollar una plataforma similar que gestione vídeos en streaming para distintos usuarios y demás, quizás no llegamos a concebir tantos de golpe. Sin embargo, el caso de Netflix lo que nos muestra es que ellos han buscado y encontrado manera de desacoplar, de separar todas sus funcionalidades para que puedan ser pequeñas piezas de software evolutivas y crecientes. Bien, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Qué crearon? ¿Qué apareció? ¿Qué existe? ¿Vale? Vamos a comentar un poco de las herramientas, que es nuestro segundo punto, la segunda pregunta que vamos a contestar, las herramientas que necesitamos para implementarlo. Vamos a conocer un poco de lo que tenemos a nuestra disposición. Sin embargo, vamos a verlo desde 3 puntos distintos, ¿vale? Para implantar arquitecturas de microservicios debemos considerar esos 3 aspectos. Tener un modelo de referencia, el modelo de implementación y el modelo de despliegue. Vemos también que son flechas porque efectivamente son de cierta forma dependientes. En la manera como establecemos nuestro modelo de referencia, tendremos el modelo de implementación y este modelo de implementación en cuanto a tecnologías también nos irá marcando un poco la pauta en cuanto al modelo de despliegue. Primero vamos a ver el concepto de los puntos involucrados en lo que es el modelo de referencia. Posterior a ello pasaremos a ver las tecnologías involucradas para saber con qué podemos desarrollar un microservicio y finalmente cómo desplegarlo. ¿Okay? Bien, nuestro siguiente punto son los puntos del modelo de referencia. Pensemos que como está en la ilustración tenemos 4 microservicios distintos, ¿vale? Estos 4 servicios microdistintos van a tener ciertas capas en lo que es el modelo de referencia. En un modelo de referencia nosotros vamos a definir las necesidades de la arquitectura que tenemos. ¿Qué microservicios necesitamos? Allí vamos a establecer también cuáles son los componentes que necesitamos dentro de nuestra arquitectura de microservicios. Lo que vemos en la diapositiva son los componentes tradicionales, un Configuration Service, un Discovery, entre otros, ¿vale? Que vamos a ir comentando en las siguientes diapositivas. Bien, el Configuration Service. Este es un componente que es su nombre pues nos ayuda un poco a entender qué es lo que hace, ¿vale? Él se encarga de centralizar y proveer la configuración de cada microservicio. Ok. Podemos llamarle también un Cloud Config o un servicio de configuración. Esta estrategia está pensada principalmente para sistemas distribuidos. La idea es que este es un servicio que está en ejecución, que almacena las propiedades de configuración de cada uno de estos microservicios. Es decir, ellos en este lugar, en este Configuration Service, se van a almacenar cómo estos microservicios 1, 2, 3 y 4 tienen ciertas características o propiedades. ¿De qué forma lo hace? Automáticamente lo almacena en un repositorio Git para poder manejar el versionado por si ese microservicio va evolucionando. Por lo tanto, cuando un microservicio arranca, supongamos que ya está en ejecución el microservicio 1 y va ahora a arrancar el microservicio 2. Cuando arranca, este va a consultarle al Configuration Service cuáles son las propiedades asociadas de ese microservicio 1 a donde él se quiere conectar. Sin embargo, algo interesante de esto es que es totalmente transparente para nosotros. No tenemos que echar ni una línea de código para establecer o configurar cómo se va a conectar. Si tenemos que, por supuesto, arrancar, levantar el microservicio, establecerle su propio parámetro de configuración, pero el Configuration Service irá almacenando estas propiedades para luego establecer la comunicación. Y aquí entra ya en juego una nueva pieza de software, ¿vale? Eureka. Eureka, ¿quién es o qué es? Lo vamos a ver en breve, ¿vale? Más adelante. Vamos a, por ahora, comentar que es un servidor donde se encuentra la configuración de cada uno de estos microservicios. Es un proceso que se ejecuta, ¿vale? O sea, Eureka, vamos a irlo viendo. Eureka también es parte de la suite de Netflix OS. Bien. Vamos a continuar con la siguiente pieza que tenemos.
el Discovery Service. El Discovery Service es un proceso centralizado que se encarga de proveer los endpoints para consumo de los distintos microservicios. Por lo tanto, si yo como microservicio voy a arrancar, he desarrollado un primer microservicio y quiero que empiece a ejecutarse, en su etapa de bootstrap o su etapa de arranque, él deberá contactar al Discovery Service para registrarse en él y registrar cuáles son los endpoints que está ofreciendo. Bien. En más detalle relativo a esto, pudiéramos decir que, por ejemplo, en el caso del Discovery, al basarse en Eureka de Netflix, lo que hace él es poder establecer ciertas características para conocer qué ofrece el microservicio, cómo realiza el balanceo de carga, cómo se pueden aplicar estas normas, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos el stack completo de tecnologías. Por el momento vamos a avanzar a la siguiente etapa, o el siguiente componente, el load balancing. El load balancing, este no es como tal un proceso, sino es un patrón de implementación. Es un patrón que permite el balanceo de cargas de los distintos microservicios. La idea es que al implantar este patrón en las arquitecturas de microservicios se pueda conseguir que aunque se produzca un fallo, ese fallo no se propague a todo el stack de ejecución, sino que ese fallo pueda gestionarse y controlarse en el propio servidor donde se ejecutó. La idea es que este load balancing sea como un gateway que puede controlar o puede identificar dónde ocurrió ese fallo, poderlo centralizar y quedarse con él. Bien, luego veremos cuál pieza de software se encarga de esta actividad. Tenemos ahora otro patrón, el circuit breaker. Este es un patrón que permite que cuando ocurra un fallo, es el que bloquea totalmente el desenlace o el desemboque de toda el stack de ejecución de este posible fallo. ¿Vale? Entonces trabajan en conjunto. El load balancer se encarga de poder saber cuáles instancias están en ejecución y cómo poderlas balancear, y en conjunto con el circuit breaker poder determinar cuándo ocurrió un fallo, poderlo centralizar y manejarlo de forma controlada. Vamos a continuar. Ahora tenemos un servicio, ¿vale? El Edge Service. ¿Qué hace este servicio? Como lo dice su nombre, un servicio de extremo, un servicio a los límites, un servicio en los bordes. Bien, este es un servicio que provee funcionalidades de enrutamiento, también de monitorización o de securización. La idea es que él va a poder atender a diferentes peticiones a través de la herramienta con la que ejecuta. Cuando veamos un gráfico con la arquitectura completa, veremos que es como un punto de entrada cuando un externo, un ente externo, quiere llamar a un microservicio. ¿Bien? Y tenemos luego un proceso de log management. Es un proceso en el cual, pues, como evidentemente comentamos hace un rato, al tener distintas instancias, distintos microservicios, necesitamos a alguien que centralice, que orqueste la gestión de los logs. Vamos a ver todo esto ahora en una arquitectura bastante cercana a la realidad. ¿Ok? Bien, como podemos ver en este gráfico tenemos igualmente las diferentes piezas de las que estuvimos hablando, pero lo vemos ya en una implantación. Vamos a comentar brevemente qué tenemos y vamos a ir de abajo hacia arriba por ser la forma más fácil de leerlo. Bien, podemos tener una o distintas bases de datos, ¿vale? Como hablábamos, cada servicio podrá tener, un microservicio podrá tener su propia base de datos. Bien, luego tenemos en la línea grande exterior los microservicios, ¿vale? Cada uno de ellos puede ser una instancia independiente. Sin embargo, aún así podemos nosotros responsabilizar a los microservicios en base a la operativa que vayan a realizar. Por ejemplo, tenemos en la sección azul que tenemos 3 microservicios que gestionan o manipulan la capa de datos, pero dependiendo de su proceso. Por ejemplo, pensemos que el primero, el Data Service 1, podría ser la capa de gestión de datos para acceso de usuarios. El Data Service 2 puede ser el microservicio de gestión de datos a nivel de facturación. Y el Data Service 3 podría ser para el sistema de cobranza. Son igualmente servicios independientes, pero que se sectorizan o se ubican en una misma capa. Bien, la capa superior, la capa central en este caso, le llaman también capa de composición. Es realmente donde está la parte lógica de nuestro proceso de negocio. Aquí cada microservicio tendrá cierta lógica asociada y expondrá un conjunto de endpoints particulares específicos al requerimiento que se tenga de parte del cliente. Podemos ver de que son distintas instancias y vemos que en la tercera caja está con línea punteada y el nombre es Business Service N. Es porque aquí empieza ese balanceo de carga incluso elástico o automático del que estuvimos hablando.
Bien, entre la capa API y esta capa de composición vemos dos figuras, ¿vale? La del balanceo de carga, que es la que está de izquierda a derecha, la primera, y la segunda de la tolerancia a fallos. Por lo tanto, vemos la implementación de los patrones en este punto. Bien, y en la capa superior, la capa API, vemos que allí tenemos API Services y tenemos igualmente tantos como vayamos necesitando y como puedan evolucionarse. Todos estos son distintos microservicios. Y vemos que hay un proceso que es cross a los tres elementos que estuvimos viendo y que es el de la gestión de logs, ¿vale? Bien, ahora vamos a comentar las cajas que están fuera. Tenemos el config service, el edge service y el discovery service. Si vemos el config y el discovery, no están directamente enlazados con los microservicios. Por supuesto, tienen relación, pero no son imprescindibles para su operativa en cada instante de tiempo. Son necesarios, por ejemplo, como comentábamos, para saber dónde está un microservicio, para que el microservicio pueda registrar sus propiedades y características para que otro lo pueda llamar. Sin embargo, sí hay una variante en el Edge Service y vamos a ver todo esto en detalle en la siguiente diapositiva. Bien, aquí empezamos a hablar ahora de las tecnologías y vamos a ir comentando cada una de las diferentes secciones que estuvimos viendo hace un momento. Bien, como vimos, había microservicios dentro de nuestra arquitectura. Estos se recomienda que sean desarrollados con Spring Boot, ¿vale? Spring Boot, es decir, la Java, por lo tanto se van a requerir controladores MVC. La idea es que puedan exponer capas o APIs REST distintas en base a sus procesos. Ahora bien, si no estamos con Java, sino que estamos con .NET, Nancy es uno de los frameworks que se recomienda para el desarrollo de esta capa de microservicios. Sin embargo, independientemente de la arquitectura que seleccionemos, es importante tener en cuenta que debemos documentar estos microservicios. Al trabajar en Java, principalmente, se recomienda el uso de Swagger como herramienta para documentar. Para quienes no lo conozcan, es una pieza de software bastante sencilla y útil que permite, a través de ciertas anotaciones dentro de nuestro propio código, luego generar de manera automática unos formas de llamar a los endpoints, pasando parámetros, viendo resultados, un data de ejemplo, entre otros, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar a describir ahora cada una de nuestras piezas y en este caso iremos de arriba hacia abajo. Bien, ya comentamos un poco del config service, ¿vale? Hablábamos que se encarga de la configuración, en este caso de sistemas distribuidos. La idea es que los almacenes se encarga de saber quiénes son, dónde están. Y para desarrollar un config service se hace a través de Spring Cloud Config, ¿vale? Es una pieza dentro de Spring Boot que se encarga de esta responsabilidad. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia hablando de Discovery Service, ¿vale? Discovery Service es también un microservicio, pero se basa en Eureka, de Netflix OSS, ¿vale? Eureka, como comentábamos, es un servidor que permite el registro, localización de microservicios, balanceo de carga, gestión de tolerancia a fallos, ¿vale? La idea es que Eureka permita tener las diferentes instancias de microservicios, sepa quiénes son, dónde están, cuáles son sus estados, los metadatos, entre otros. Esto es interesantísimo porque nos aporta una capa de abstracción física total. O sea, cualquier microservicio que sea un cliente de Eureka solo necesita conocer el identificador del microservicio a quien tiene que llamar. Y Eureka se encarga de resolver su localización, el puerto, la IP, etc. ¿Vale? Por lo tanto, entre microservicios solo necesitamos saber cuál es el ID del que queremos llamar, independientemente de lo que exponga, si expone PREST, si va vía MQ, entre otros, ¿vale? Eureka también nos permite conocer el estado general del ecosistema de microservicios. Proporciona un dashboard interesante que nos permite ver cuáles servicios están en este momento en ejecución, qué carga tienen, entre otros. Es un dashboard web muy sencillo que permite tener esta visualización, ¿vale? Esto, algún punto también interesante de Eureka es que se puede desplegar utilizando Tomcat como capa de abstracción para el despliegue. O sea, aunque en sí es como un servidor, pero se ejecuta por encima de una capa de Tomcat, ¿vale? Bien, la siguiente capa que tenemos, la siguiente es Load Balancing, ¿vale? Para Load Balancing vamos a utilizar Ribbon, que también es parte de Netflix OS. Sin embargo, para aclarar, ¿qué son todas estas cosas? Son elementos a instalar, tengo que instalar un Eureka, tengo que instalar un Ribbon, o los siguientes que estaremos viendo. En este caso en particular, donde estamos viendo, no. Son librerías, son piezas que forman parte del stack de Spring y que nosotros ahora vamos a implementar en nuestro código.
En este caso, Ribbon es una librería que está diseñada para la comunicación en procesos en la nube. Este se encarga como tal del balanceo de carga del lado del cliente. Y algo interesante es que, pues, por supuesto, fue hecho por Netflix, está pensado para que se integre también con su proceso de Eureka. Por lo tanto, para descubrir nuevas instancias de microservicios va a ser mucho más eficiente, mucho más rápido y además se encargará de balancear la carga. Eso también nos aporta una ventaja significativa a la hora de pensar en las distintas instancias que tendremos de los microservicios. Porque, por ejemplo, con Ribbon podremos saber cuál de ellas es invocada, cuál es su localización, ¿vale? Como sabemos que nada más necesitaremos el nombre, su ID, Ribbon se encarga de darnos a nosotros información para saber cuáles instancias están disponibles y cuál es incluso la que mejor puede proveerle el servicio al microservicio que la está invocando. Bien. Bien, vamos a hablar ahora de la siguiente capa, la cual es el Circuit Breaker, ¿vale? Aquí tenemos a Hystrix. Hystrix sigue siendo también una librería que implementa el patrón Circuit Breaker, ¿vale? Pueden buscarlo, Circuit Breaker es un patrón basado en lo que es la tolerancia a fallos. Hystrix también está dentro del stack de NetFreeOS y nos permite gestionar la interacción entre distintos sistemas, añadiendo una pequeña capa para gestión de tolerancia a fallos y latencia en cuanto a llamadas. Su finalidad es permitirnos mejorar la fiabilidad global del sistema. Lo que hace Hystrix es poder determinar de microservicios que estén dando algún fallo y aislarlos de las posibles llamadas. Por lo tanto, se evita un fallo en cascada, porque hablábamos hace un rato de que vamos a volver a esa diapositiva. Hablábamos hace un rato de que esas peticiones podrían venir desde la capa API a la capa de composición y supongamos que la de abajo es la que falla. Efectivamente, esta primera llamada puede dar un fallo, sin embargo, el que esté Hystrix de por medio permitirá que se detecte ese fallo y pueda ser pasado a la siguiente instancia para su ejecución, ¿vale? Entonces, esto evidentemente nos ofrece una versatilidad grande en lo que es la gestión de los servicios. Bien, ¿y qué es el Edge Service? Vamos a comentarlo ahora un poco más y bajo qué arquitectura se implementa. Primero, pues bueno, el Edge Service, como habíamos comentado muy brevemente en la diapositiva anterior, es un servidor compuesto de cierta forma por filtros, vamos a llamarle así, ¿vale? ¿Por qué filtros? Porque se encarga de identificar cómo hacer el enrutamiento, a quién tiene que delegar en cuanto a balanceo de carga, cómo monitorizar, si hay un mecanismo de securización, entre otros, ¿vale? Es decir, cada vez que nos llame otro microservicio, se pondrá en marcha un conjunto de filtros para determinar si esa petición puede proceder o no, o a quién la tiene que delegar. Y esto, como pues podemos ver en la diapositiva, se lleva a cabo a través de otra herramienta del ecosistema de NetFreeOS, la cual es Zul, ¿vale? Igualmente, Zul nos proporciona un sistema que permite reaccionar de forma rápida ante situaciones posiblemente problemáticas. Por ejemplo, que el nivel de seguridad solicitado no corresponde con el de la petición, que el enrutamiento o la ruta que se está pidiendo no corresponde, o en tal caso, si lo es, saber si está caída o no. O sea, la idea es que este Edge Service, este servidor en los extremos, nos permita a nosotros ofrecer una capa de protección de uso de nuestros microservicios a los usuarios, ¿vale? Bien, pero todo esto normalmente no trabaja solo. Esto a su vez requiere otro conjunto de piezas de software que pueden ayudarle a evolucionar. Vamos a pasar a ello. Elementos extra de las arquitecturas de microservicios. Uno de los que principalmente se establecen son los API Management, ¿vale? Seguramente los conocen, sin embargo, pues para los que no, son herramientas que permiten centralizar distintas APIs de distintos servicios y a su vez ofrecer una capa que las supervisa, expone un único endpoint central, ¿vale? Y a su vez, pues como vemos también en la ilustración, pues añade capa de seguridad, de monitorización y sobre todo permite integrar distintos tipos de endpoints o de APIs. APIs tipo REST, SOAP o incluso de base de datos para exponerlo a distintos puntos finales, aplicaciones móviles, otros sistemas, equipos cliente-servidor, entre otros, ¿vale? Ahora bien, una arquitectura de microservicios como la que vimos anteriormente, ¿dónde entra en juego un API Management? ¿Vale?
Si lo pensamos, a primeras pudiera parecer que no entra porque dijimos de que cada microservicio expone su capa y a su vez que tenemos un edge server que se encarga de saber a quién debe enrutar. Sin embargo, en las arquitecturas grandes de empresas, no todo está absolutamente migrado. Puede que aún queden servicios REST o servicios SOAP que se requiere esta integración. Quizás requerimos que un microservicio nuestro pueda consumir uno de estos servicios REST independientes del cliente. O al revés, que estos puedan a su vez consumir un microservicio. Cuando vamos de dentro hacia afuera es donde pues cobra un poco más de sentido. Cuando está un microservicio queriendo acceder a un servicio REST. La idea es que las organizaciones puedan añadir esta capa, esta pieza de software, que centralice, parecido a lo que estábamos hablando, que tenemos en los microservicios, que centralice los endpoints en uno solo con sus respectivos paths, ¿vale? Pero que centralice en un único punto de llamada. De esa forma el microservicio podrá llamar, obtener la información que requiere y continuar su ejecución. Pero ¿qué ocurre si normalmente es al revés? Si queremos que sea un elemento externo que entre a nuestra arquitectura de microservicios. Pues aquí entran en juego los ESBs o los Enterprise Service Bus. Bueno, un Enterprise Service Bus, como pues podemos ver en ilustraciones, seguramente conocemos también, es una pieza de software que se encarga de integrar estas distintas llamadas, ¿vale? De cierta forma, se parece un poco a la centralización de los microservicios con el Configuration Service, porque él se encarga de poder entender una llamada que haga un servicio A que está hecho en Java hacia una aplicación B que está hecha en .NET, ¿okay? O distintos sistemas, distintas bases de datos. Entonces, la idea es que en estos escenarios, en estas arquitecturas de microservicios o sistemas autocontenidos, no tenga por qué ser un problema la diversidad de la tecnología. Esto es algo que pues, vamos a estar comentando bastante cuando queramos proponer o ayudar a implantar una arquitectura de microservicios en nuestras empresas, algo que no es limitante. Bien, vamos a continuar. Igualmente, si tienen preguntas de forma audible, pueden interrumpirme en cualquier momento o pueden ir dejándolas en el chat, ¿vale? Bien, ahora pasamos al tercer punto de nuestros niveles, ¿vale? Nuestros modelos, el modelo de despliegue. Normalmente elegimos entre dos tendencias a la hora de encapsular y desplegar nuestros microservicios. ¿Cuáles son? ¿Nos es conocido lo que vemos aquí? Sí, seguramente están por acá por el chat. Sí, Docker, máquinas virtuales, efectivamente, ¿vale? La idea es que nosotros vamos a poder desplegar nuestros microservicios, sea o como máquinas virtuales dentro de un cloud propio, se crea la propia máquina, se aprovisiona utilizando herramientas como Puppet o como Chef, ¿vale? O incluso podemos pasar al uso de contenedores. Esto cada vez es más popular, como seguramente también habrán visto y quizá han participado en algunas charlas o sesiones donde hay se explica Docker, ¿vale? La idea es que en estas arquitecturas nosotros podamos tener una mayor eficiencia a la hora de hacer el despliegue, ¿vale? Porque los microservicios, al trabajar con Docker, tienen una repercusión importante en los entornos cloud, en los que son las plataformas como servicios, ¿vale? Una plataforma como servicios basada en un clúster de Docker es, aunque por supuesto tiene una configuración por detrás importante, pero luego es muy ventajosa porque de manera automática y transparente nos permite crear y cargar contenedores con nuestras aplicaciones. Aquí entran en juego otras herramientas, otras estrategias como Kubernetes o como OpenShift, ¿vale? Plataformas que nos ofrecen incluso ya soporte a arquitecturas basadas en Spring Cloud o en Netflix OS, ¿vale? Vamos a ver ahora, conociendo que de esta forma trabajaríamos y haríamos el despliegue, cuáles son el conjunto de elementos dentro de nuestra arquitectura de software para microservicios. Como vemos, tenemos una capa superior, que es de la cual estábamos hablando, de la gestión de despliegue o la gestión de componentes. Un punto que acabo de ver, que pasé por alto, ¿vale? En el caso de Greylog, vamos a regresar a unas diapositivas atrás, ¿vale? El último punto, el Log Management, se nos recomienda utilizar Greylog, ¿vale? Greylog es un servicio open source, bueno, es una herramienta open source, que nos permite centralizar los logs de distintos sistemas. Es de cierta forma la versión casi totalmente open source de lo que es Splunk, ¿vale? Porque nos permite poder agrupar
logs de distintos procesos, poder filtrar sobre ellos, poder tener métricas automáticas, estadísticas, entre otros. Por eso es que se recomienda como pieza dentro de una arquitectura de microservicios. Y volviendo a esta lista de arquitectura, vemos entonces que entra en conjunto con piezas como gestión de despliegue de máquinas virtuales con Vagrant, automatización con Puppet o también la parte de gestión de contenedores a nivel Docker, trabajando también con Kubernetes, entre otros, ¿vale? Bien, luego tenemos una segunda capa en la cual vemos una mezcla de diferentes piezas de software, ¿vale? Vemos herramientas como por ejemplo Maven para gestiones de dependencias, vemos herramientas de pruebas como JUnit, como Cucumber, Jasmine, Karma, entre otros. Porque aunque hemos hablado principalmente de los microservicios a nivel de backend, un microservicio no necesariamente termina ahí, ¿vale? Porque hablamos de que él puede exponer una API REST. Sin embargo, alguien lo va a consumir y necesitamos que eso también sea testeado, probado con estándares de calidad. Entonces es donde entran en juego estas herramientas. También vemos que aparece Jira Agile y Jenkins, ¿vale? Dentro de este ecosistema. Evidentemente, el desarrollo de microservicios está basado en lo que son las arquitecturas ágiles. Por lo tanto, herramientas como Jira nos permiten tener una rápida visión del estatus de nuestro proyecto. Otras quizás más sencillas como Trello también nos lo permiten realizar. Sin embargo, Jira es, por cierta forma, como el estándar por excelencia para estas arquitecturas. Tenemos también a Jenkins para el orquestado y despliegue en nuestras propias máquinas. Forma parte de estas piezas de el proceso de integración continua en conjunto con Docker, ¿vale? Bien, y luego tenemos la capa propiamente de desarrollo del lado backend. Tenemos a lo que es Spring Boot y NetFleet.OS. Y tenemos del lado frontend, que puede también trabajar en backend, la parte de Node, JavaScript, todo lo que tiene que ver con este lado, o incluso las capas por encima a nivel de React o HTML. Y como última capa tenemos para los elementos extra o accesorios. Por ejemplo, tenemos en un lado a los API Management, como es API Connect, API o WSO2. Y tenemos también los mecanismos de tipo colas de mensajería, como serían en el caso de RabbitMQ, Kafka o lo que nos provee JBoss, ¿vale? Entonces la idea es que con este tipo de herramienta nosotros podamos construir nuestro propio stack tecnológico dentro del contexto en el cual nos estemos desarrollando. ¿Bien? Bien, con esto ya hemos dado respuesta a nuestra segunda pregunta de qué herramientas necesito para implementar un microservicio. Ya, pues bueno, nos va quedando poco tiempo de nuestra sesión, sin embargo vamos a entrar en la tercera. Ok, ¿y cómo lo vendo? Vamos a ver unos puntos interesantes, unos casos de éxito relativos a la implantación de microservicios, gestión ágil, entornos DevOps, implantaciones en grandes volúmenes, ¿vale? Entonces, para poder llegar a venderlo, a plantearlo en nuestra empresa, vamos a hablar un poquito de quiénes han implementado ese tipo de arquitecturas, cómo lo han hecho y para qué lo han hecho. Bien, vamos a empezar con un caso de éxito importante en Norteamérica, el Bank of America, ¿vale? El Bank of America tiene ciertas características que necesitamos conocer para ver cuáles fueron las medidas que pusieron en marcha. Primero vamos a hablar un poco de sus cifras, que eso ya nos habla de grandes volúmenes en cuanto a operaciones. En cuanto a cifras, ellos tienen 19 millones de clientes en banca móvil. Su crecimiento es de 5.500 usuarios por día en la banca móvil. Manejan 169 petabytes de información y gestionan un promedio de 220.000 operaciones de banca móvil a diario. Bien, esto ya nos habla de una gran cantidad de datos que van, vienen, distintos sistemas, distintas herramientas, tecnologías, entre otros, ¿vale? ¿Cuáles son sus objetivos actualmente en ejecución? Ellos optaron por dos versiones, o mejor dicho, una versión que abarca dos arquitecturas en conjunto. Una es, yo le llaman sistemas containerizados, o lo que vimos hace un rato, los sistemas autocontenidos, ¿vale? Y el diseño de aplicaciones bajo arquitectura microservicios. Han implementado gran cantidad de microservicios en todas sus distintas secciones de software. Algo también interesante que han logrado es el aprovisionamiento automático de recursos, es decir, que aplicando DevOps no hace falta intervención humana para el despliegue de nuevas máquinas, instalación de software base, despliegue de su propia aplicación e interconexión con los distintos microservicios.
Todo esto con un solo clic o un solo comando. Es cierto, por detrás hay una configuración importante de DevOps para poder lograr esto, pero se ha logrado y es lo que nosotros también podemos llegar a hacer. Bien, ¿y qué medidas tomaron y cómo ha sido su progreso? Bien, ellos decidieron por crear su propio stack tecnológico, así como Netflix desarrolló, pues Netflix lo es. En este caso ellos también tienen uno propio, pero basado en tecnologías open source y apoyándose en herramientas como Spring. Algo que este año ellos reportaban es que el 95% de sus aplicaciones ya están migradas a este nuevo stack y tienen 8 líneas de negocio usando actualmente esta nueva plataforma. Entonces, importantes empresas, como en este caso el sector bancario, lo están haciendo, pero vamos a ver ahora otra también del sector bancario, pero que está ofreciendo algo incluso a los usuarios finales. Este es el caso de BBVA, como le llamamos acá en España. Hechos de BBVA. Bien, ellos cuentan con una plataforma donde ofrecen APIs dirigidas a empresas, negocios, desarrolladores, permitiendo crear pequeños servicios basados en APIs financieras. Y tienen ya 10 años de crecimiento en el ecosistema de APIs. ¿Cómo lo han hecho o en qué se basa su arquitectura? Si nos fijamos en la imagen, tenemos que ellos tienen un API Market, ¿vale? El BBVA API Market. ¿Qué ha hecho BBVA? Tienen eso un conjunto de microservicios que a su vez exponen unas APIs REST a través de las cuales pueden ser empresas, pequeños desarrolladores u otro tipo de empresas grandes del sector, poder conectarse a sus sistemas y hacer uso de lo que ofrecen como plataforma. Pero todo esto sustentado en microservicios. Veamos sus objetivos en ejecución. Uno de ellos es la puesta en marcha del Payment Service Directive, que está basado en el uso de APIs. La idea es que tienen una API que se encarga de ofrecer mecanismos de pagos a través de la plataforma bancaria, pero de una manera muy sencilla. Normalmente nos encontramos que incorporar una pasarela de pago en nuestros sistemas es un dolor de cabeza. El API que nos ofrecen, por supuesto, tiene cierta configuración y niveles de seguridad importantes, pero es mucho más sencillo. Ellos empezaron con su estrategia API basándose en AWS de Amazon. Sin embargo, este año en el evento Google Next, ellos comentaron que han hecho una migración completa a la plataforma de Google Cloud y es donde ejecutan ahora todo. O sea, es interesante, un banco maneja toda su operativa a nivel de Google Cloud. Eso hoy por hoy rompe el mito de que solamente a nivel cloud es para cosas que no sean seguras, que no sean críticas. No, o sea, sí es posible tenerlo de esta forma. Ellos, a su vez, han incorporado tecnologías nuevas, han incorporado el uso de bitcoins, de blockchain, de peer-to-peer, ¿vale? Y también, por supuesto, todo esto sustentado en una plataforma de microservicios. ¿Qué medidas han tomado? Algo interesante que nos debe animar. Ellos compraron Olvi. Olvi era una pequeña empresa que se encargaba de ofrecer banca online y dar ciertos valores añadidos para pequeñas empresas o incluso microempresas. La idea es que pudiera esta pequeña empresa que se asociaba a Olvi poder lanzar y crecer sus pequeños productos financieros. Pues bueno, BBVA se detectó el potencial que tenían y lo que hicieron fue comprar esta startup para ofrecerlo a las pymes. Por lo tanto, nosotros también podemos pensar en que nuestro producto, nuestro sistema, nuestra plataforma puede ser candidata a este tipo de procesos, ¿vale? Ellos, por supuesto, incorporaron metodologías ágiles y también el uso de DevOps y ellos se enfocaron en la transformación del software como servicio, plataforma como servicio y la infraestructura como servicio. Esto también es un punto interesante a vender, o sea que bancos han migrado totalmente su plataforma, su infraestructura, su software, ¿vale? Bien, veamos un caso más. En esta ocasión es ING, ¿vale? ING en los últimos años, en los últimos 6 años, han ido creciendo en el contexto tecnológico en Java y ellos trabajan con Spring. ING ha adoptado también Scrum como estrategia para la gestión ágil de sus proyectos. Ellos llevan ya 5 años de automatización completa de su proceso de entrega continua, ¿no? Y en los últimos 3 años han incorporado la estrategia de DevOps al 100%. Y es interesante el hecho de que ellos comentan que tienen 180 de equipos de DevOps a nivel mundial. Por lo tanto, tienen 180 pequeños equipos independientes que se encargan de todo este aprovisionamiento y automatización. ¿Qué medidas han tomado para ello? Pues bueno, se dieron cuenta que necesitaban incorporar ingenieros y gerentes expertos en esta área. Por supuesto, implementaron el desarrollo de microservicios y el despliegue automatizado utilizando Docker.
También incorporaron herramientas de API Management y de ESBs para sistemas que no podían migrar en su totalidad y establecieron una metodología ágil tomando de DevOps las mejores prácticas. Interesante para vender. ¿Qué resultados han obtenido? Un rápido time to market, ciclo de entrega en 6 semanas. Sí, pensemos en que un banco es capaz de entregar nuevas piezas de software en solo 6 semanas, el mes y medio. Cuando pensamos normalmente en un banco que serán procesos de años, pero ellos lo han optimizado. ¿De qué forma? Bien, ellos lo que hacen, vamos a bajar al tercer punto de esta lista, ¿vale? Ellos han aumentado la frecuencia de sus releases, 12.000 releases por mes. ¿Cómo logran 12.000 releases por mes? Porque bueno, son releases muy pequeños, independientes, pequeñas piezas o evoluciones de un mismo microservicio o pequeños microservicios que empiezan a ofrecer funcionalidad, ¿vale? ¿Qué han conseguido con esto? Una reducción al 50% de las incidencias de sus sistemas. Han reducido a la mitad sus sistemas. Esto evidentemente ya es una gran ventaja para presentarlo a posibles empresas y también a nuestros responsables o clientes. Ahora bien, algo que debemos ayudar a nuestros clientes o empresas a preguntarse es, ¿realmente necesitamos microservicios? Bien, vamos a quedarnos con esta reflexión final de nuestra sesión, ¿vale? Donde vamos a hablar brevemente de lo que es la necesidad de los microservicios, el personal competente y el común acuerdo. Bien, en cuanto a la necesidad, se nos plantea una pregunta. ¿Realmente necesitamos una arquitectura de microservicios? Si nosotros no somos capaces de dar una respuesta rápida a esta pregunta, es porque probablemente no sabemos lo que realmente es una arquitectura de microservicios. Y por ende, puede que quizás no la necesitemos. Evidentemente existe el margen de que, bueno, puede que realmente la necesitamos, pero no saber qué es, no podemos dar respuesta. Esto lo que nos obliga o nos lleva es a adentrarnos más en este mundo. En este pequeño webinar de una hora hemos comentado las características base, pero estas son sesiones de curso de 24 horas, 50 horas de formación, ¿vale? Pero la idea es que podamos tener una aproximación inicial de si necesitamos o no un microservicio o una arquitectura de microservicios. Otro punto importante a la hora de pensar en migrar, implantar, transformar sistemas a microservicios es el tema del personal competente. Nos anima a preguntarnos si contamos con el personal competente y capacitado tecnológicamente para esto. ¿Por qué? Como vimos hace un rato, los microservicios son piezas de software complejas, ¿vale? O sea, son más complejas que las arquitecturas monolíticas tradicionales y se requiere personal capacitado para todo esto que estuvimos viendo. Además, algo que añade complejidad, que es una complejidad normal en los últimos 10 o 20 años, es que la tecnología va evolucionando y avanzando, ¿vale? Todo eso es cierto. Sin embargo, ya no es parte de una única empresa. Ya no esperamos que Spring evolucione a su siguiente framework. No, ya NestBeam añade nuevas versiones. Ya hay diferentes herramientas que van evolucionando de forma independiente. Por lo tanto, necesitamos un equipo experto, porque como nos dice nuestra diapositiva, un equipo inexperto puede producir el efecto contrario. Bien, y cerramos con lo que es el común acuerdo. ¿Existe común acuerdo para este cambio de arquitectura? Algo interesante que, por ejemplo, me encontraba ayer en una formación que estuvimos realizando en una empresa del sector fotográfico, era que no existía un común acuerdo en cuanto a las herramientas, en cuanto a las tecnologías o formas de implantarlo a nivel de toda la empresa. Es decir, los departamentos, pero todos, como mencionaba la diapositiva, soporte de aplicaciones, seguridad, operaciones, desarrollo, pruebas, ventas, deben estar alineados. Este es un cambio completo en toda la organización. No es solamente, bueno, quitamos un software y pusimos otro. O sea, es un cambio de paradigma completo. Por lo tanto, para que estos avances progresivos no afecten los demás sistemas, es necesario lograr este común acuerdo. Bien, entonces, hasta este punto llegamos en lo que es nuestro webinar, las 3 preguntas principales que queríamos comentar. Vamos a hacer un repaso de ellas, ¿vale? Bien, ¿qué son los microservicios? Bien, los microservicios son como tal una arquitectura, un modelo de desarrollar sistemas basado en sistemas ligeros, en servicios ligeros, con un nivel de desacople alto. Es que sean independientes, pueden ser heterogéneos, pueden ser altamente escalables, con alta disponibilidad, tolerante a fallos, entre otras características. La segunda pregunta era,
¿Qué necesito para implantar microservicios? En nuestro webinar nos centramos principalmente en lo que está haciendo tendencia, que es Spring y NetFluidOS. ¿Vale? NetFluidOS, pues bueno, incorporó dentro del framework de Spring sus librerías. Por lo tanto, necesitamos es un conjunto de piezas de software. Algunos son servidores que se ejecutan, otros son patrones que implementamos. Pero debemos seguir cierta estructura a la hora de implantar microservicios. Necesitamos ciertas piezas que van a encargarse de registrar, de controlar, enrutar, monitorizar, incluso superar ante fallos posibles situaciones del sistema, y todo esto dentro de nuestro mismo ecosistema, ¿vale? Vamos a regresar brevemente a la diapositiva donde estaba la arquitectura, ¿vale? Porque es importante que podamos quedarnos con ella a la hora de poner en marcha un sistema de este estilo. O sea, pensemos, esta es una arquitectura que no es remota, no es ajena a la realidad, ¿vale? Entonces, la idea es que podemos tener distintas capas, como teníamos anteriormente en nuestro monolito, la capa DAO, la capa servicio, la capa REST, pero cada una de estas capas tendrá su propio microservicio independiente, ¿vale? O sea, no solamente lo responsabilizamos por línea de negocio, sino también por proceso. Y a su vez, ese microservicio podrá ser independiente para que pueda otro microservicio llamarlo, obtiene información, le devuelve, lo llama a otro totalmente distinto, le devuelve la información que quiere, etc. Y puede incluso un microservicio llamar a varios, obtener toda esa información, centralizar y producir una salida. Bien, entonces estas son las características principales. Y la tercera, de cómo vendemos un microservicio. Pues bueno, recordemos que grandes del sector, como el sector bancario, que es uno de los que mayor niveles de seguridad y mayores niveles en cuanto a complejidad suelen tener, han migrado ya a plataformas microservicios, a plataformas cloud. Por lo tanto, son casos que podemos tener en cuenta. Evidentemente, Netflix también es uno de los casos por excelencia. Sin embargo, al ser una plataforma tan grande, a veces incluso cuesta aceptarlo, porque suele haber cierta resistencia, que bueno, claro, es que es Netflix, es que es tan grande, por supuesto tiene que tenerlo. Pero bueno, hay pequeños sectores de la banca, por ejemplo, en el caso de Banco de América, vimos que es solo en cuanto a la banca móvil. No estamos hablando de todo el resto de su ecosistema. Es cierto que han ido migrando bastante, pero el flujo principal y la migración está en cuanto a banca móvil. Entonces, recordemos que debemos preguntarnos si realmente necesitamos un microservicio, tomar en cuenta estos ejemplos de otros para ver cómo podemos ponerlo en marcha. Pues muy bien, me queda darles las gracias y abrimos ahora nuestro foro de preguntas. Camila, ¿tenemos preguntas relativas a nuestros microservicios? Perfecto, José. Bueno, primero muchas gracias por tu tiempo. Sí, nos hemos pasado un poquito de tiempo, así que hay varias preguntas, así que vamos a tratar de resumir un poco las preguntas que fueron haciendo durante la presentación. Comenta Oscar Gómez Soriano, esto lo comentaba más o menos a mitad de la presentación, ¿no? Decía, una de las cosas que me resulta más difícil de ver es cómo definir la granularidad del microservicio para no acabar haciendo un microservicio casi por clase. ¿Qué estrategia propondrías? Ok, para esto lo primero es identificar, dependiendo del tamaño del sistema real a representar, ¿no? Lo primero es identificar cuáles son las líneas de negocio, las troncales principales, y dentro de ellas los procesos. ¿Cuándo tiene sentido un microservicio? Cuando atiende a una funcionalidad en particular. Por ejemplo, pensemos en un sistema tradicional que debe tener un login, una recuperación de contraseña y un registro, ¿vale? ¿Qué haríamos? Tenemos tres microservicios, uno solo para el login, otro solo para el registro, otro solo para recuperación de contraseña. Es una opción. Sin embargo, en este caso, por ser de una misma naturaleza, ¿vale? La naturaleza de gestión de autenticación, podemos agrupar estos tres procesos en un microservicio, porque será un microservicio con tres endpoints, ¿vale? Esto no es extraño, no es raro. La granularidad la podrás saber es en función de la complejidad de una operación. Entre más compleja sea, más requiere estar en un propio microservicio. Entre más sencilla sea y más elementos comunes tenga con otra, pues podemos aproximarnos a tener más necesidad de agruparlo. Bien, otra pregunta, Camila. Sí, bárbaro, seguimos con las preguntas. Javier Martín consulta. Comentó que Eureka vale para balanceo de carga. ¿Ribbon también? Eh, no necesariamente, ¿vale? Vamos a volver a la diapositiva para comentarlo, ¿vale? Lo vas a ver mucho mejor por aquí. Vamos a volver.
Ok, estamos aquí. Si lo vemos, Eureka es para el Discovery Service, ¿vale? O sea, Eureka se encarga de ofrecernos una abstracción física de dónde están los microservicios. Por supuesto, todas estas piezas de software se han ido creando con ciertas características para ser autónomas. Eureka puede ofrecernos una parte para el balanceo de carga, pero no es quien se utilizaría para ello. Eureka se utiliza principalmente para saber dónde está un microservicio y cómo llamarlo. Ahora bien, en el caso de Ribbon, esta librería como tal sí es específica para la gestión del balanceo de carga. Él nos encarga de saber, de gestionar todos los microservicios, obtener ese registro, saber cuál es su nombre, dónde están, si los tiene, si sabe quiénes son, pero su funcionalidad principal es poder abstraernos de ese balanceo de carga, que nosotros no tengamos por qué saber cuántas instancias de ese mismo hay, porque el identificador del microservicio seguirá siendo uno, sin embargo tendrá distintas instancias, ¿vale? Entonces, esa quizás es la diferencia principal entre Eureka y Ribbon. Bárbaro. Bueno, seguimos con las preguntas. Te leo una pregunta, José, no sé si la voy a leer bien, vos estate bien atento por las dudas. Perfecto. Consultan, ¿qué nos da Greylog que no puede hacerse con Apache? Greylog entiendo que te da todo lo de caja, mientras que Sleuth Zipping requiere un desarrollo fuerte. Ok, aquí estamos hablando de la gestión de logs, ¿vale? O sea, evidentemente con los logs tradicionales que nos ofrece Apache, propiamente dicho, como las librerías para el login, pues sí, vamos a poder tener toda la gestión de los mismos y demás, ¿vale? Sin embargo, con Greylog tenemos, por supuesto, también un desarrollo, una integración para la gestión de ellos, pero sobre todo nos ofrece una interfaz gráfica administrativa para hacer las consultas, para hacer visión estadística de los logs, para poder ubicarlos incluso entre distintos microservicios. Algo interesante es que está pensado para ello, está pensado para entornos distribuidos y que incluso dentro de una misma traza, un mismo stack de ejecución, ¿vale? Podamos tener las trazas de todo ese stack al margen de los microservicios que se hayan ido invocando. ¿Okay? Entonces, digamos que es una de las características que hacen a Greylog una herramienta interesante y útil en la gestión de logs dentro de los microservicios. Pero, por supuesto, no es obligatoria ni es la única que tiene por qué implementarse. O sea, si quieres ir por otras, como comentábamos, por ejemplo, Splunk suele ser uno de los estándares que se sigue usando muchísimo para la gestión de logs y también puede incorporarse en microservicios, ¿vale? Solo que, bueno, parte de las experiencias previas y pues un poco de lo que vemos que está haciendo tendencia en el sector, pues Greylog cobra sentido en este punto. Ok, bueno, y vamos con las últimas dos preguntas. Consulta Javier Martín, ¿qué tipo de gestión de datos se recomienda? ¿SQL, no? SQL, etcétera. Bien, la respuesta a la pregunta medianamente complicada porque depende mucho del requerimiento, ¿vale? Depende mucho del sistema, depende mucho de la plataforma. No hay un estándar específico porque no SQL no reemplaza a las bases de datos relacionales SQL, ¿vale? Por lo tanto, dependerá de la complejidad de nuestro sistema, del volumen de datos, ¿vale? Una regla o norma que puede ayudar es que si nuestro sistema va a gestionar desde terabytes en adelante, la recomendación es que sea no SQL, ¿vale? Si aún así nos quedamos en gigas, aunque sean muchos, podemos seguir trabajando con bases de datos relacionales SQL estándar, ¿vale? SQL incluso hablando de Oracle, de SQL Server, o más sencillas como MySQL o PostgreSQL, ¿vale? Pero digamos que la medida suele ir en base a la cantidad de los datos, o terabytes en adelante o hacia abajo, ¿vale? Bárbaro, bueno, y la última, dice, es de Juan Jesús Uyol, y consulta. El track basado en Netflix OS que se ha sugerido se puede sustituir por una solución basada en Kubernetes, eliminar Euroca, Ribbon, algunas experiencias al respecto. Pues experiencias como tal de sustituyendo NetFreeOS por otras estrategias o herramientas, realmente de mi parte no, ¿vale? Sí, evidentemente es una estrategia de implementación, ¿vale? No está limitado a que solamente puede ser con NetFreeOS, por eso comentábamos, incluso si vamos a desarrollarlos por el lado de .NET, ya no tenemos ni siquiera que pensar en Spring, ¿vale? Ya vamos por Nancy, por otras líneas de acción que quizás, bueno, es así hemos visto un poco, ¿no? Pero sí hay total apertura a poder utilizar otras estrategias
caso personal, pues bueno, no tenemos experiencia con otras librerías u otra parte de que pueda también cubrirnos a nivel de estándar, pero sí es factible porque ofrecen estas características. Sin embargo, algo relevante de NetScript.os es el apoyo que tiene detrás, ¿vale? O sea, tiene justamente a NetScript detrás. Por lo tanto, pues ellos se encargan de estar evolucionando y ofreciendo a la comunidad sus desarrollos. ¿Okay? Perfecto, José. Bueno, te agradecemos por haber estado con nosotros. Vamos a dar por finalizado este webinar. Le agradecemos a toda la audiencia que nos acompañó durante esta hora y Muchas 20. gracias. Nos hemos pasado un ratito y estuvieron aquí con nosotros y se animaron a participar y a hacer sus preguntas. Así que muchas gracias por este webinar tan interesante y tan interactivo. Eh, Así que bueno, próximamente. Les recordamos a todos que José Julián Ariza es colaborador de Dev Academy. Dev Academy tiene planteados webinars con nosotros hasta octubre, así que pueden pasar por tecnowebinar.com. Allí van a poder ver todos los webinars que tenemos pendientes e inscribirse en el que más les interese. José, muchas gracias de nuevo y esperamos A ti, encontrarte Camila. pronto. Gracias, un saludo a todos. Muy buena tarde. Gracias a toda la audiencia y que tengan buenas tardes.